Se nos viene para Windows 11 una gran actualización con nuevas características, desde el nuevo diseño de menú inicio, la barra de tareas, el cambio de los iconos para la batería. Sí, este sería el resumen en torno a las funciones. Comencemos. Si quieres nivel, aquí lo vas a encontrar. Suscríbete, únete a la Crew Master Tuto, siempre al 100 en YouTube. Si tienes dudas, las resolveremos. Dale like y comparte. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Y si bien es cierto, estamos con Windows 11 24H2 y aún no se ha hablado del todo acerca de la actualización de funciones que estaría por llegar en octubre, ni siquiera se ha hablado demasiado acerca de terminologías en torno a un Windows 11 25H2. Se sabe que únicamente queda como Windows 11 2025 Update, que llegarán nuevas funciones, de las cuales ya se encuentran muchas en el canal de desarrollo y en el canal Canary. Si bien recopilando las funciones indispensables, las más destacables que integrarían a la gran actualización para Windows 11 en este 2025, destacarían la primera de ellas y es el nuevo diseño del menú de inicio. Microsoft lanza más opciones para la sección de todas las aplicaciones de menú de inicio y en primer lugar está creando una opción de cuadrícula de nombres, algo al estilo de mosaicos, al estilo Windows 10, donde todas sus aplicaciones estarán categorizadas alfabéticamente, pero con iconos y etiquetas más grandes. De esta manera también se puede crear una nueva vista de categorías que a la par, sí, valga la redundancia, categorizarán todas las aplicaciones y dichas categorías serán completamente expandibles, con lo cual tendremos desde productividad, desde las utilidades, desde otros, desde creatividad, la información, ahí gaming, pues prácticamente todo estará completamente en el apartado de ciertas categorías y de esta manera el menú inicio estaría cambiando de forma más certera. Y con ello, no solamente esto, porque también algo que también hay incluidos ya y que se nos viene es la barra de tareas con los iconos más pequeños, porque Microsoft está viendo que sí, no hay muchos usuarios que les guste la barra de tareas con el tamaño que se tiene y necesita acoplarse absolutamente a todos los usuarios y darles la posibilidad que puedan manejarlo como ellos prefieran. Con ello se podrá tener la capacidad de habilitar pequeños iconos en la barra de tareas para que de esta manera quienes no les guste lo actual pues lo reduzcan a una versión más diminuta. También, si bien es cierto, todo eso lo encontramos desde la personalización de la barra de tareas, encontraremos absolutamente todas las opciones disponibles para poder personalizarlo a nuestro propio gusto. Aparte de ello, los nuevos iconos y el porcentaje de la batería en la barra de tareas está llegando porque también Microsoft está probando diferentes iconos para las baterías de los portátiles y la opción de mostrar el porcentaje de batería directamente, obviamente desde la propia barra. Ello podremos tener una iconografía de una batería completamente en negro si no tenemos conectado nuestro equipo, una batería en naranja y ya se está disminuyendo la batería, y completamente en verde al estilo Android cargando ahí con un rayo si ya estás ahí conectando el cable de corriente a tu portátil. Así es que es lo que se nos viene, y también las nuevas tarjetas de configuración, porque Microsoft sigue puliendo el apartado de configuración y está agregando algunas tarjetas superiores que mira que qué bonitas se ven con ciertas animaciones que a la par ayudan a ver los componentes de la PC más fácilmente, a modo de que tengamos todo a vista rápida y a modo a vista previa. De hecho, también están agrupando ahí ciertas opciones donde aún no se ven, pero habrán preguntas frecuentes en el apartado de System y About ahí para poder encontrar todo y poder dejar todo completamente explícito. Aparte de ello, Microsoft está experimentando con una nueva interfaz de usuario para compartir archivos en Windows 11 con una bandeja de arrastrar. Al arrastrar un archivo, la bandeja va a aparecer en la parte superior de la pantalla con una sugerencia para arrastrar y compartir, enumerando algunas aplicaciones, teniendo desde mi teléfono, teniendo desde lo que es la herramienta de recortes, el Skype, ahí lo que es el Paint, lo que es el nuevo Outlook. Tienes opciones para abrir el apartado que tú desees y de esta manera compartirlo de forma completamente directa, de modo que se ve la animación cuando tú estás arrastrando determinada imagen, determinado archivo, llámese a Paint, llámese Skype, llámese a la herramienta de recortes. De esa manera tienes esta función flotante para poder estar compartiendo tus archivos más fácilmente. Sí, Windows 11 25H2 está muy lejos aún de nuestro alcance, hasta octubre se supone, pero si bien no se sabe cuándo es que esta cantidad de funciones llegarán, podrían ser que en cualquier momento Microsoft las lance, pero forman parte de las características que van a llegar sí o sí en este año.
Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.